Bienvenidos a su programa Consentido, Voces que dejan huella, transmitiendo desde las instalaciones de la Asociación de Abogados del municipio de Toluca, asociación civil con domicilio social en las calles de 18 de marzo, 110, de esta ciudad capital de Toluca, México, con número de celular 72 24 61 78 63. El día de hoy tenemos un abogado con un perfil de lujo que ha incursionado en la postulancia, en la docencia y en la función pública. Bienvenido, amigo, doctor en Derecho, Luis Fernando Ayala Valdés. Muy amable. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás importante que se intitula Situación actual de la defensa del derecho en México, de la enseñanza del derecho en México, perdón. Antes de entrar en tema, vamos a hacer alguna mención de la hoja de vida del currículum vitae del compañero doctor Luis Fernando Ayala Valdés. Él, desde luego, es licenciado, maestro y doctor, egresado de aquí, de nuestra gloriosa Universidad Autónoma del Estado de México. También ha tenido como actividades profesionales, ha trabajado en el Ayuntamiento de Metepec, ha sido abogado postulante o litigante, integrante del poder docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente y con más tiempo en la Facultad de Derecho, de Jurisprudencia, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha también incursionado en varias administraciones en la facultad. Durante muchos años fue catedrático y ocupó allí algunas situaciones. También ha publicado escritos jurídicos y especializados en diversos libros y revistas. Tiene 41 años que acaba de egresar, que acaba de cumplir en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente, pues ya, como terminó su función de catedrático, pues se está dedicando a la postulancia, a andar en los juzgados y pues a litigar, que es lo de nosotros, los abogados, que pues nuestra función principal, aparte de la docencia en muchos casos, pues es la litigación, resolver problemas de carácter penal, civil, administrativo, de todas las áreas de la carrera de nosotros, que es el derecho. Somos peritos en derecho. Compañero Luis Fernando Ayala Valdés, en este tema que vamos a tocar, la situación actual de la enseñanza del derecho en México, ¿qué nos puede usted decir como introducción? En primer lugar, agradezco la amable invitación que me ha hecho el excelente jurista y presidente de la Asociación de Toluca de Abogados para efecto de venir a conversar con esta gran audiencia que ya tiene el licenciado Héctor Martínez Miranda, un tema en el cual me dediqué toda mi vida profesional como docente, que es precisamente la enseñanza, ya que trabajé como servidor público universitario y como docente, profesor de maestro de tiempo completo durante 41 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, como bien lo había hecho al momento de hacer la presentación mi amigo, el licenciado
Héctor Martínez Miranda. Los 41 años estuve ligado a la facultad en temas de docencia, en temas de estructuración pedagógica y de estructuración curricular en los planes y programas de estudio. Es por eso que tengo el conocimiento y la experiencia para venir a hablar de este tema en específico. El tema es el platicar con ustedes y el analizar la situación actual que guarda la enseñanza del derecho en México. Empezaré mi participación yendo de lo general a lo particular. A manera de introducción, podemos decir que el derecho surge desde la época antigua como una necesidad de socialización entre los seres humanos, ya que los tratadistas como García Maínez afirman que en la convivencia de dos seres humanos se requieren normas que identifiquen la actividad y el quehacer cotidiano de estos seres humanos, porque así surge la convivencia en la sociedad y tal y como ocurrió en las primeras civilizaciones, en que el hombre deja de ser nómada para formar una sociedad de convivencia. Debemos recordar que hay grandes instituciones jurídicas en donde definen cuál es el objetivo final del derecho. El derecho tiene como un objetivo final el lograr la convivencia y la paz social en sociedad. Para eso son las normas jurídicas, para aplicarlas al caso concreto, para que esa convivencia social y esa paz en la sociedad siga desarrollándose de manera armónica. Es por eso que en un momento dado también establecemos la necesidad de referirnos a que la sociedad no es estática. Ya lo decía en su momento Augusto Comte, una sociedad no puede permanecer estática porque el ser humano va inventando, va creando, va modificando un estado de cosas. No es posible que las normas jurídicas vigentes en un espacio y en un tiempo determinado estén vigentes para todos los tiempos. ¿Por qué? Porque ya lo decía Protágoras también desde las épocas antiguas. El hombre es la medida de todas las cosas, en su famoso relativismo moral. El hombre crea, modifica, cambia las normas jurídicas de acuerdo a las necesidades propias de la sociedad. De modo tal que hay algunas normas jurídicas que dejan de estar vigentes. ¿Por qué? Porque ya la sociedad no las necesita o ya no se ajustan a una realidad social. De ahí hablamos de las constantes modificaciones que existen al momento de derogarse o de abrogarse diversos ordenamientos jurídicos y que se tienen que actualizar de manera constante. La enseñanza del derecho en México enfrenta un gran desafío en la actualidad. ¿Por qué? Porque el gobernado, el justiciable o el ciudadano busca precisamente de quien imparte justicia, que en este caso es el Poder Judicial, una verdadera tutela jurídica. Es decir, no es un simple servicio judicial el que realiza el poder encargado precisamente de aplicar las normas jurídicas. Debe ser un sentimiento más amplio para efecto de garantizar el derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí me refiero al autor Luigi Ferrajoli, que establece que la aplicación de las normas jurídicas a cargo del Poder Judicial debe de representar una verdadera tutela jurídica, en donde prácticamente se tenga como objetivo la satisfacción de la intervención del Poder Judicial, en este caso, o de los órganos
encargados de impartir justicia, de satisfacer totalmente la petición, la demanda, el litigio o la exigencia del ciudadano o del justiciable. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que prácticamente el gobernado está en un estado de indefensión y está en un estado irascible de inconformidad en contra del Poder Judicial, porque él considera que no hay un servicio judicial efectivo, una verdadera tutela jurídica como lo marca la Constitución a través del derecho humano. Es por eso que ya dentro del contenido me refiero precisamente a establecer una gran interrogante. ¿De quién es la responsabilidad de la enseñanza jurídica en México? Y aquí considero, en primer lugar, que se establece una trilogía perfectamente dimensionada. Obviamente, es un derecho humano el recibir educación. ¿A quién corresponde entonces la obligación directa? Al Poder Ejecutivo, que es el encargado precisamente de dar una enseñanza de calidad en el país. De ahí se deriva precisamente la cuestión del concesionamiento de la educación a través de las entidades federativas, mismas que realizan una constante modificación de la enseñanza a través de la famosa autorización que les otorgan, conocida con el nombre de REBOE, pero que en un momento dado, siendo obligación de la autoridad educativa federal el vigilar la forma, las condiciones, las estrategias y cómo se desarrolla esta enseñanza en todo el sistema de educación superior en México, se olvida totalmente de darle un seguimiento a este tipo de enseñanza. En segundo lugar, considero que también la obligación es de las instituciones que reciben precisamente esta delegación de la enseñanza. ¿Por qué digo que las instituciones? Y no me refiero a una solamente en específico, me refiero a todas las instituciones de educación superior conocidas con el nombre de IES que se desarrollan en el país y que de alguna forma no se preocupan, no lo quieren hacer o simple y sencillamente ven la enseñanza del derecho como un negocio. Entonces no les preocupa actualizar sus planes, sus programas de estudio y no les interesa establecer una enseñanza de calidad. Simple y sencillamente ellos ven esta actividad como negocio, como algo que les produce un dinero para efecto de poder comercializar la educación jurídica. Finalmente, los docentes y los estudiantes forman parte de esta trilogía también. Existen docentes que también con responsabilidad de las diversas instituciones no tienen el perfil ni académico, ni de preparación, ni de mucho menos de pedagogía y didáctica para poder impartir una clase. En la mayoría de las ocasiones, los aspirantes y los que se incorporan por vez primera a impartir una clase no tienen el conocimiento jurídico suficiente y necesario para garantizar una educación de calidad. O bien, teniéndolo, no tienen los elementos necesarios didácticos y pedagógicos para transmitir adecuadamente el conocimiento. Es decir, saben mucho, pero no lo saben transmitir al alumno que está ávido del conocimiento. Y en tercer lugar, el alumno también tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no es un alumno con apertura precisamente a adquirir el conocimiento y no se compromete en esa famosa relación
de la cual nos hablan los pedagogos, la famosa enseñanza-aprendizaje, y pone también, ¿sí?, parte de su esencia como ser humano para efecto de asimilar los conocimientos de manera correcta, pues también la enseñanza viene hacia abajo y no es posible hablar de una enseñanza de calidad. Hasta ahorita no me he referido a ninguna institución educativa en específico. Me he estado refiriendo a la enseñanza jurídica en su aspecto general. Considero entonces que los planes de estudio y los programas de asignatura juegan un papel muy importante en la enseñanza actual del derecho. ¿Por qué? Porque hay muchas deficiencias en estos programas, deficiencias principalmente de actualización. Al principio dije que principalmente, ¿sí?, las autoridades, tanto federales como estatales, no vigilan de manera adecuada que los programas estén actualizados. Y solamente voy a poner un ejemplo de muchos. Hay programas de enseñanza del derecho a nivel licenciatura que aún no contemplan la oralidad en los juicios. Esto es grave, esto es grave. ¿Cómo que un alumno que está estudiando derecho no va a conocer del principio de la oralidad que en este momento ya está vigente en todas las áreas del conocimiento jurídico? Entonces, no estamos dando una verdadera educación de calidad. Y así, en consecuencia, en la mayoría de los programas hay reformas a los distintos ordenamientos jurídicos que impactan la materia electoral, la materia civil, penal, laboral, internacional. Bueno, nuevo sistema laboral. El nuevo sistema laboral, ¿verdad?, que acaba de empezar hace algunos meses, pues aún no se contempla de manera adecuada en los programas de estudio. ¿Y a qué hago alusión? A Eduardo J. Couture, en sus mandamientos del abogado. Concretamente en el primero, que dice: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Del alumno? Yo creo que no, yo creo que es de la institución, que no le estamos dando las herramientas necesarias como institución al alumno para que años más tarde, cuando egrese, pueda realizar una competencia del ejercicio profesional de calidad y adecuada. Es decir, que ya las instituciones encargadas de la enseñanza del derecho deben de preocuparse del egreso de calidad, es decir, que egresen alumnos de calidad y no egresen alumnos con grandes masas o en volumen. Por ahí en son de broma dicen, ya que egresen en serio, no en serie. Y tienen mucha razón, ¿verdad? Tenemos que egresar alumnos que tengan los conocimientos actualizados al respecto. Para garantizar precisamente una enseñanza de calidad, las instituciones de educación superior tienen, en principio de cuentas, revisar y actualizar el plan de estudios. ¿Qué es el plan de estudios? El plan de estudios es la columna vertebral de la carrera, de la licenciatura en Derecho, en este caso, y de cualquier licenciatura que gusten y manden. Es la columna vertebral del cuerpo humano. ¿Se imaginan si la columna vertebral está mal o no funciona bien una vértebra? Está desviada, está dislocada o simple y sencillamente está quebrada, pues obviamente esa columna vertebral no va a funcionar bien en la medida
de la trayectoria del alumno que en un momento dado, ¿sí?, tiene que egresar con los conocimientos suficientes. De ahí que el plan de estudios debe ser revisado y actualizado, no por molestar a las instituciones de educación superior, sino que es una obligación que cada que egrese una generación, y lo manejo así, de esa forma, no lo manejo por tiempo, porque sabemos que las instituciones de educación superior, pues como en el caso de nuestra universidad, la licenciatura en Derecho contempla 5 años, que están bien distribuidos en 10 semestres. Pero ¿qué pasará en aquellas instituciones en donde egresen los licenciados en Derecho con 4 semestres o viene yendo solamente los sábados 3 horas durante un año y automáticamente se convierten en licenciados en Derecho? Y desafortunadamente me refiero de nueva cuenta al REBOE. Cuando bien le va al alumno y la institución tenga REBOE, pues va a estar reconocido por la SEP precisamente el título. Pero si no lo tiene, empiezan los problemas de fraude. Esto es, que este tipo de instituciones de educación superior poco serias, manejan como principio rector el negocio. Para ellos no importa la enseñanza jurídica de calidad. Para ellos importa, sí, egresar a los alumnos, como lo dije hace un momento, en serie, mas no en serio. Entonces aquí empezamos con la problemática. Le estamos mandando un problema a la sociedad y le estamos mandando un problema a las diversas instituciones del derecho. ¿Por qué? Porque para empezar, el alumno egresado en estas condiciones no va a poder en forma definitiva competir con un trabajo estable. ¿Por qué? Porque no va a ser competente, no va a tener la habilidad, no va a tener la destreza y no va a tener los valores que son parte fundamental de la ética del abogado para desempeñarse en esta actividad profesional con mucha nobleza y de manera recta. Y no porque no quiera, sino porque no va a tener los instrumentos necesarios para poder hacer una defensa del ciudadano o del gobernado que solicita sus servicios para que lo defienda ante la autoridad jurisdiccional. De ahí la molestia en la cual me refería al principio de mi participación, la molestia del gobernado que ya no cree en sus autoridades. Está a punto de no creer en el derecho tampoco, ¿se imaginan? El no creer en la norma jurídica. Ferraioli decía con su tutela jurídica que la aspiración de toda administración de justicia e impartición, que son dos temas diferentes, es precisamente el garantizar la satisfacción de quien acudió al órgano jurisdiccional, ya sea el actor o ya sea el demandado. Y si en un momento dado alguien de los dos ganó o perdió el asunto, que reconozca y que esté satisfecho precisamente de que se equivocó en su actuación y no menospreciar ni soslayar a la institución del derecho, que en este caso es el Poder Judicial. Porque es muy común escuchar todavía, que no sucede en la actualidad, me consta, y decir que el juez se vendió, que el juez pidió dinero, que el juez aceptó una comida. Eso ya no pasa, pero es muy común escuchar a los que son sentenciados en cualquier área del derecho, en cualquier área del derecho civil, penal, familiar, etcétera, decir que se favoreció al que ganó el asunto. Y de eso no se trata. Se trata de que reconozca y esté satisfecho con el servicio judicial que le han proporcionado. Regresando al plan de estudios, tuve la oportunidad de participar en los diversos comités en los últimos 6 planes de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obviamente,
Nuestra institución es seria, es una institución emblemática de las mejores a nivel nacional. Y ahí también toman en cuenta todo lo que he manifestado hasta este momento. Toman en cuenta la estructura del plan de estudios en el que ponen especial énfasis al perfil de ingreso y al perfil de egreso, lo cual se ve reflejado el primero en el examen de admisión, al momento de anteponer preguntas jurídicas básicas, pero también contundentes en beneficio de la sociedad. También tuve la oportunidad de ser representante de la facultad ante la estructuración de los exámenes que se les conoce con el nombre de GEL, elaborados por el CONACYT, que ahora ya tiene otra sigla por ahí cambiada, ante la SEP y ante los órganos acreditadores como la FEIDAL y como la ANFADE. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia a nivel nacional para ver cómo se hacen los ajustes a los planes de estudio. Pero obvio, me estoy refiriendo a la Facultad de Derecho. Y el perfil de egreso, que se cuida bastante para efecto de que el alumno se involucre, no al área del derecho, que una figura que tenemos ahí que se llama tutor le indique, sino que a aquella área del derecho en que el alumno se sienta más capaz, principalmente que le guste, que le atraiga, y es en donde él decida rendir más precisamente como alumno. Después vienen, dentro del plan de estudios, el famoso mapa curricular. ¿Qué es el mapa curricular? El mapa curricular es la tira de materias que integran el plan de estudios y que se manejan por semestres, ¿sí? En los cuales existen trayectorias académicas que inciden en la importancia de algunas materias en relación con las otras, ¿sí? Y no es un capricho de la autoridad el decir que una materia sea más importante que la otra. Yo creo que todas son importantes, pero también lo dije al principio de mi participación, la sociedad va cambiando. Por ejemplo, la sociedad está exigiendo, ¿sí?, abogados licenciados en derechos que sean honestos. Entonces resulta necesario que ahora una materia que se llama ética sea importantísima en el plan de estudios. No así otras materias que también son importantes, qué sé yo, como la oratoria, el arte de hablar, y se imaginan siendo los juicios orales, pues también debe ser importante, pero bueno, no es fácil la tarea de poder actualizar este famoso mapa curricular. ¿Por qué? Porque cada uno de los docentes que se integran en grupos dentro de nuestra institución, pues defienden cada uno su materia. Los civilistas dirán que los civiles son más importantes. Los laboralistas dirán que el laboral es más importante. Pero ¿a qué debemos de atender? Al criterio federal, ¿sí?, de los organismos rectores en materia de educación superior. Lo vuelvo a repetir, como la NUYES, como el CONACYT o como la SEP. Ellos son los organismos rectores que juntan, ¿sí?, a las universidades públicas y a universidades privadas de jerarquía para dialogar, para ponernos de acuerdo en la forma en cómo debemos de estructurar este mapa curricular. Y también, ¿por qué no decirlo?, depende este mapa curricular de las necesidades y de las condiciones, ¿sí?, de la situación geográfica en donde esté ubicada la institución de educación superior. Por ejemplo, alguna institución de educación superior encargada de la enseñanza del derecho que esté cerca de algunos corporativos, en Santa Fe, por ejemplo, se me ocurre pensar, o en zonas muy complejas en cuestión de la cuestión de los negocios financieros, por ejemplo,
pues tendrán como necesidad de incorporar a sus planes de estudio el famoso derecho corporativo, el derecho financiero, el derecho de negocios, el derecho bancario. Alguna universidad que esté cerca de la casa de bolsa, pues tendrá que incorporar forzosamente el derecho bursátil, que a lo mejor aquí en Toluca, pues no lo ocupamos mucho porque no sabemos ni qué sea eso, o no estamos acostumbrados a la forma en cómo puede uno invertir en la bolsa de valores. Pero algunas universidades sí, entonces el mapa curricular juega un papel importante y también puede manejarse de manera discrecional por las instituciones de educación superior a efecto de poder incorporar aquellas asignaturas que respondan a esas necesidades sociales. No podemos atender a una asignatura por moda o porque está de moda en otro país o porque está de moda internacionalmente. Tenemos que satisfacer necesidades sociales. Es por eso que en un momento dado también se necesita en este plan de estudios verificar, ¿sí?, de manera precisa cuál puede ser el perfil de los docentes para poder impartir una asignatura. ¿Se imaginan a alguien, ¿sí?, que pueda impartir una asignatura, ¿sí?, práctica? Pienso en procesal penal tan importante, que imparta una asignatura de este tipo y que en su vida haya litigado un asunto penal. Yo creo que eso es una aberración en la enseñanza del derecho. A manera de conclusión, podré decir que de manera general, en México, la enseñanza del derecho enfrenta un reto muy importante y muy fundamental, porque tiene que ir la enseñanza del derecho en las instituciones de educación superior a la par de la actualización de los distintos ordenamientos jurídicos y de la adecuación social de la realidad que vive la ciencia del derecho hoy en día. Por ejemplo, el muy connotado o la muy connotada reforma al Poder Judicial. Algunos estarán a favor, algunos estaremos en contra, no por la forma o no por la necesidad, sino por los procesos que se ocuparon al momento de poder realizar esta reforma y la manera en cómo seleccionaron, por ejemplo, a los nuevos jueces. Pues eso debe de estar en los programas, ese análisis debe de estar en los programas de estudio para que el que va a litigar, por ejemplo, ¿sí?, sepa los condicionamientos a los que se va a enfrentar. Y así podemos referirnos a distintas reformas que han existido. La próxima legislativa que se viene, tiene que haber un derecho electoral, un derecho legislativo dentro del plan de estudios y estar actualizado con las nuevas modificaciones que se vengan o que el Poder Legislativo llegue a expresar o llegue a manifestar y llegue en un momento dado a aprobar, porque no es posible actualizar o no es posible, perdón, trabajar con ordenamientos jurídicos no vigentes, que son positivos, pero no son vigentes. Lo positivo refleja única y exclusivamente la posibilidad de poderlo emitir o de poderlo referir a ese derecho positivo como antecedente histórico, más no como aplicación vigente de la norma jurídica. Entonces, la enseñanza a través de la institución de educación superior debe de despertar en el alumno una actitud crítica y principalmente la habilidad del desempeño. Es decir, que no nada más es teoría, también es práctica. Por eso muchos egresados dicen, es que la institución de educación superior en la que fui no me enseñó ni a elaborar una demanda. Bueno, pues es que ya son conocimientos complementarios que deben de ir actualizándose
en los programas de estudio que en un momento dado lleguen a interesarse sobre la materia, y me estoy refiriendo concretamente a la cuestión de la oralidad. Deben de estar vigentes esos programas. ¿Se imaginan en materia penal el Código Nacional de Procedimientos Penales que no esté incorporado en el plan de estudio? Bueno, pues entonces estaremos enseñando únicamente de manera teórica. Es por eso que yo no veo mucho problema en las instituciones de educación superior públicas, como en el caso de nuestra universidad. Nuestra universidad es un ejemplo, porque de ella dependen centros universitarios y escuelas particulares a todo lo largo y ancho del Estado de México. La universidad no es Toluca. Ahora la universidad ya tiene 11 centros universitarios, vuelvo a repetir, en el sur, oriente, por todos lados del Estado de México, y que dependen precisamente en la ciencia jurídica, dependen de los programas de estudio y de los planes de estudio que se elaboran en la Facultad de Derecho. Esos son los mismos que se aplican en los 11 centros universitarios y en las 12 escuelas particulares que se encuentran precisamente incorporadas a la Facultad de Derecho. ¿Se imaginan la gran responsabilidad que se tiene? Por eso es que se pone mucho énfasis en la actualización de esos programas. Lo que me preocupa es la enseñanza del derecho en todas aquellas instituciones de educación superior de muy dudosa procedencia, en donde autoridades federales y estatales no realicen una inspección, no realicen un seguimiento estricto de cómo están llevando a cabo la aplicación de los conocimientos. Es más, yo creo que ni les interesa y nunca lo han hecho. Yo precisé hace un momento que un plan de estudios debe de actualizarse cada que egresa una generación. ¿Cada cuánto? Bueno, pues el tiempo que dure, ¿verdad? La enseñanza de derecho en institución superior, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Sin embargo, entonces aquellas instituciones que son incorporadas a la SEP, desafortunadamente por el cúmulo de trabajo, o quizás por la cuestión de sobrecarga laboral, pues no lo hacen. Y entonces estas escuelas incorporadas con el REBOE que otorga la SEP, pues no hacen el trabajo de una enseñanza de calidad. Por eso, ratifico que la enseñanza del derecho hoy en día asume un reto fundamental, un reto muy importante. Si en un momento dado decimos que las instituciones de educación superior que tienen un plan de estudios en donde dura 5 años, aún así los egresados egresan con deficiencias, ¿qué no será en aquellas instituciones que se dedican a la enseñanza jurídica, sí que solamente tienen 1 año, o como lo dije, van los fines de semana, ¿sí? Y adquieren su título, ¿sí? Con el transcurso del tiempo? Pues yo creo que eso afecta directamente a una sociedad que también, como lo dije en la introducción, está ávida de que le resuelvan sus problemas. Al no resolverle sus problemas, no se está cumpliendo con el objetivo del derecho. Por eso está extinguiéndose la paz social, está extinguiéndose la armonía social, y hay mucho problema, inclusive ya no hay confianza en las instituciones jurídicas, en virtud de que ahora los asuntos de desaveniencia jurídica que tienen los gobernados los arreglan por su cuenta. Los arreglan por su cuenta a través de la ley del más fuerte, del ojo por ojo o bien de la violencia, que son contradictorios a los fines del derecho.
Con esto terminaría mi participación, señor licenciado. Agradecemos la magnífica exposición que hace nuestro compañero doctor Luis Fernando Ayala Valdés, con el tema situación actual de la enseñanza del derecho en México. Estuvo bastante bien explicado, tocaste todos los puntos, señalaste específicamente cuál es el perfil que debe de tener un catedrático, porque es muy importante que cuente con las bases y la enseñanza profundamente para poder impartir, porque como bien decías, hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir lo que sabe. Son excelentes, pero no saben comunicar, enseñar y pues sacar alumnos, como decimos, de excelencia. Te agradecemos tu presencia, doctor en Derecho Luis Fernando Ayala Valdés, al programa Voces que dejan huella, y desde luego que tienes las puertas abiertas de este programa para tocar otros temas, porque como perito en Derecho, pues conoces algunas otras aristas del derecho penal, civil, mercantil, laboral, administrativo, y ya estaremos viéndote por aquí nuevamente para que el público vea que traemos gente altamente capacitada y que conoce los problemas y sabe cómo resolverlos, como de la enseñanza, de los programas de estudios que manejas, y pues también de que pues, yo estudié en la Facultad de Jurisprudencia en la generación 72-76, y pues eran 5 años de enseñanza con maestros muy capacitados, con maestros severos, en donde teníamos que llegar puntual a la clase, estar atentos a la misma, no pasar a exponer, y lo de la oralidad que dices, pues es esencial, más ahora que ya tenemos el derecho oral. Antes no lo había, pero siempre ha sido importante que un abogado sepa expresarse, sepa argumentar y sepa defender a la persona que lo contrató y que lo defienda pues de la mejor manera posible. Y si no domina el concepto de oralidad, ¿cómo va a ser posible que argumente ante los jueces correspondientes la defensa que tiene de sus clientes? Te agradecemos la presencia y te felicito por la amplitud del tema y el conocimiento totalmente de ella. Gracias, doctor Luis Fernando Ayala Valdés. Gracias, muy amable.